Hola queridos oyentes, antes de comenzar esta historia que tocará su corazón, no olviden suscribirse al canal y dejar en los comentarios desde dónde nos escuchan. Su participación es fundamental para que sigamos trayendo estas narrativas emocionantes para ustedes. Hoy voy a contar la historia de Martina, una mujer que hereda una misteriosa casa al borde de un acantilado en Valparaíso, Chile. Esta casa perteneció a su abuela, una mujer conocida por predecir tormentas con una precisión aterradora. Pero cuando Martina llega al lugar, descubre que los vientos que soplan allí cargan más que solo el olor del mar. Traen recuerdos, secretos y el espíritu de un amor prohibido que atravesó generaciones. Entre sueños perturbadores y el encuentro con un joven pescador que afirma haber conocido a su abuela íntimamente, Martina necesitará decidir si permanece en esa casa o huye antes de que llegue la tormenta final y revele verdades que pueden cambiar todo lo que ella conoce sobre su familia. Martina nunca había imaginado que volvería a Valparaíso. La ciudad portuaria de Chile, con sus casas coloridas colgadas en los cerros como adornos de Navidad descoloridos, guardaba recuerdos que ella prefería dejar enterrados junto con su abuela Elena. Pero la vida tiene una manera peculiar de arrastrarnos de vuelta a los lugares que intentamos olvidar, especialmente cuando esos lugares nos son dejados como herencia. La carta del abogado llegó una mañana gris de marzo en Santiago, donde Martina vivía desde hacía 15 años. Papel membretado, lenguaje formal, informando que ella era la única heredera de la propiedad conocida como Casa de los Vientos. El nombre por sí solo ya traía un escalofrío a su espalda. Ella recordaba vagamente la casa de la infancia, las visitas esporádicas que hacía con su madre antes de que ella también partiera, dejando a Martina huérfana a los 12 años. Recordaba el viento constante, el olor a sal y algo más, algo indefinible que parecía impregnar cada habitación de aquella construcción antigua. Ahora, a los 32 años, divorciada y sin rumbo claro en la vida, Martina sostenía aquella carta como si fuera un boleto para un destino que ella no había elegido, pero que tal vez necesitaba enfrentar. Su abuela Elena había muerto 3 meses antes, sola en aquella casa, y solo ahora, después de resueltas todas las cuestiones burocráticas, Martina era convocada a tomar posesión de la herencia. El viaje de Santiago a Valparaíso tomó poco más de 1 hora, pero para Martina pareció una jornada a través del tiempo. Cada kilómetro que la acercaba al litoral traía de vuelta fragmentos de memoria que ella no sabía que aún poseía. La voz ronca de su abuela cantando viejas canciones españolas, el crujir de las tablas del piso, el gusto del té de hierbas que Elena preparaba en las tardes neblinosas. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a la propiedad, Martina tuvo que contener un suspiro. La casa estaba exactamente como ella recordaba, solo que más desgastada por el tiempo y por los elementos. Era una construcción de 2 pisos, pintada de un azul descolorido que un día debió haber sido vibrante como el océano. Quedaba en la cima de un cerro, aislada de otras residencias, con el acantilado detrás y una vista panorámica del Pacífico que quitaba el aliento. Las ventanas de madera estaban cerradas y algunas tejas parecían fuera de lugar, pero la estructura permanecía sólida, desafiante, como si se rehusara a rendirse al tiempo. El viento soplaba fuerte en ese momento, trayendo consigo el olor característico de algas y agua salada. Martina se ajustó el abrigo al cuerpo y caminó hasta la puerta principal. La llave que el abogado le había dado era pesada y antigua, con detalles ornamentales que parecían contar su propia historia. Cuando la giró en la cerradura, la puerta se abrió con un gemido prolongado, como si la casa estuviera despertando de un sueño profundo. El interior era exactamente como sus recuerdos lejanos sugerían, solo que ahora cubierto por una fina capa de polvo e impregnado con el silencio pesado de un lugar que no recibe visitas hace mucho tiempo. La sala principal tenía muebles antiguos, un sofá de terciopelo verde oscuro, estanterías repletas de libros sobre navegación y meteorología, y en la pared, mapas marítimos amarillentos por el tiempo. Había también fotografías, muchas fotografías, esparcidas por las superficies disponibles. Elena en diferentes épocas de su vida, siempre con esa mirada penetrante que parecía ver más allá del horizonte. Martina caminó lentamente por las habitaciones,
cada paso revelando más detalles olvidados. La cocina con sus utensilios de cobre colgados, el pequeño despacho donde Elena mantenía sus registros meticulosos sobre patrones climáticos, el dormitorio principal en el segundo piso, con una ventana enorme que daba directamente al mar. Fue en este cuarto que Martina decidió quedarse, al menos temporalmente, hasta decidir qué hacer con la propiedad. En esa primera noche, el viento aulló sin cesar. Martina se acostó en la cama que había sido de su abuela, envuelta en mantas que olían a lavanda y a algo más antiguo, e intentó dormir. Pero el sueño, cuando finalmente vino, trajo consigo sueños intensos y perturbadores. Soñó que estaba de pie al borde del acantilado, el viento tan fuerte que apenas lograba mantenerse equilibrada. El mar abajo estaba revuelto, olas gigantescas golpeando contra las rocas con una furia primitiva. Y entonces vio una figura, un hombre joven, cabellos oscuros desordenados por el viento, ojos que reflejaban la tormenta. Él extendía la mano hacia ella, la boca moviéndose como si dijera algo importante, pero el rugido del viento se tragaba todas las palabras. Martina despertó sobresaltada, el corazón latiendo fuerte contra las costillas. La luz de la mañana entraba por la ventana, pero el sueño permanecía vívido en su mente como si hubiera sido real. Ella se levantó aún temblando y fue hasta la ventana. El mar estaba tranquilo hoy, un contraste gritante con la tormenta de su sueño, pero había algo allí abajo, en la pequeña playa rocosa al pie del acantilado, una figura humana. Martina tomó los binoculares que encontró en la mesa de noche y enfocó en la figura. Era un hombre, joven, trabajando con lo que parecía ser equipo de pesca. Los cabellos oscuros desordenados por el viento, exactamente como en su sueño. El corazón de Martina dio un salto. Coincidencia, se dijo a sí misma. Solo coincidencia. Pero la curiosidad fue más fuerte. Se vistió rápidamente y bajó por el sendero empinado que llevaba a la playa. El camino era traicionero, cubierto de piedras sueltas y vegetación costera, pero ella logró bajar sin accidentes. El hombre continuaba trabajando cuando ella se acercó, arreglando una red de pesca con movimientos prácticos y expertos. Cuando él finalmente notó su presencia y levantó la vista, Martina sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Era él, el hombre de su sueño, los mismos ojos oscuros y profundos, la misma expresión intensa. «Debe ser Martina», dijo él, y no era una pregunta. Su voz era grave, cargada con un acento local que hacía las palabras más suaves. «Sabía que vendrías eventualmente. ¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Martina, intentando mantener la voz firme a pesar del torbellino de emociones dentro de ella. «Tu abuela me habló de ti», respondió él, volviendo su atención a la red. «Muchas veces. Soy Diego, pescador, como mi padre y mi abuelo antes de él». «¿Conocías a Elena?». Martina se acercó, la curiosidad superando la cautela. Diego sonrió, pero había algo de melancólico en esa sonrisa. «¿Conocía? Yo diría que ella fue una de las personas más importantes de mi vida. Ella me enseñó a leer las señales del mar, a entender cuándo una tormenta estaba llegando, antes incluso de que las nubes aparecieran en el horizonte. Era un don de ella, tú sabes». Martina lo sabía. Todo Valparaíso lo sabía. Su abuela Elena era famosa por sus predicciones meteorológicas precisas, más confiables que cualquier servicio oficial. Los pescadores de la región la buscaban antes de cada viaje importante, y ella nunca falló en alertarlos cuando el peligro estaba cerca. Algunos decían que era conocimiento científico, años de observación meticulosa. Otros susurraban sobre algo más, algo sobrenatural. «¿Por qué venías a verla?», preguntó Martina. «Pareces demasiado joven para haber sido amigo de ella». Diego detuvo lo que estaba haciendo y la miró directamente. «Tengo 28 años. Conocí a Elena hace 5 años, cuando volví de Santiago después de la muerte de mi padre. Yo estaba perdido, sin dirección. Ella me encontró en una noche de tormenta. Literalmente me salvó de hacer una tontería. Desde entonces, yo venía aquí casi todos los días. Conversábamos, ella me enseñaba y yo cuidaba de ella, especialmente en los últimos meses, cuando su salud comenzó a flaquear. Había algo en la manera en que hablaba de Elena, una reverencia mezclada con afecto genuino, que tocó a Martina profundamente.
Ella se había alejado de la abuela, consumida por su propia vida y problemas, raramente visitando. Y aquí estaba un extraño que le había dado a Elena la compañía que la propia nieta había negado. ¿Ella dijo algo sobre mí?, preguntó Martina, la voz casi un susurro. Diego asintió lentamente. Ella dijo que volverías cuando llegara la hora. Dijo que la casa te estaba esperando, que tenía cosas para mostrarte, recuerdos para compartir. Elena creía que los lugares tienen alma, especialmente aquel lugar. La casa de los vientos, decía ella, guarda secretos que solo se revelan a quien está listo para oírlos. Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello sonaba exactamente como algo que su abuela diría, mezclando lo místico con lo práctico de una forma que era únicamente suya. ¿Quieres subir a tomar un café?, se escuchó preguntar Martina, sorprendiéndose a sí misma. Tal vez puedas contarme más sobre ella. Yo me alejé demasiado, por mucho tiempo. Diego la estudió por un largo momento. Entonces asintió. Me encantaría, pero necesito avisarte, Martina. Esa casa tiene memoria propia. No te asustes con lo que puedas encontrar o sentir allá. Subieron juntos por el sendero, Diego moviéndose con la facilidad de quien hacía aquel camino regularmente. Dentro de la casa, Martina preparó café usando los granos que encontró en la despensa, sorprendentemente aún frescos. Diego caminó por la sala con familiaridad, tocando objetos como viejos conocidos, deteniéndose ante una fotografía en particular. Esta fue tomada hace unos 3 años, dijo él, mostrando la foto a Martina. Era Elena, sonriendo ampliamente, y a su lado, Diego, mucho más joven pero inconfundiblemente él. Fue en su cumpleaños. Hicimos una pequeña celebración, solo nosotros dos. Ella hizo ese pastel de canela que era su especialidad. Martina sintió una punzada de culpa y tristeza. Ella debería estar en esa foto. Debería haber estado presente en los últimos años de vida de la abuela, pero el pasado no podía ser cambiado, solo comprendido y tal vez redimido. Mientras conversaban, tomando café y compartiendo historias sobre Elena, el día fue pasando. Diego contó sobre las predicciones de la abuela, sobre cómo ella lograba sentir cambios atmosféricos antes de cualquier instrumento. Contó sobre las noches en que ella se quedaba despierta, observando el mar, murmurando cosas en español antiguo. Contó sobre los libros que ella leía, sobre teorías místicas y científicas que ella combinaba sin ver contradicción. Ella me dijo, poco antes de morir, habló Diego en voz baja, mirando hacia el mar a través de la ventana, que una tormenta final se acercaba. No una tormenta de verdad, sino algo simbólico. Dijo que cuando volvieras, cuando la casa decidiera abrirse completamente, una verdad sería revelada. Una verdad que ella guardó por toda la vida. ¿Qué verdad?, preguntó Martina, sintiendo un vacío en el estómago. Ella no me lo dijo. Dijo que no era para que yo lo supiera, que era algo entre ella, tú y esta casa, pero me pidió estar aquí cuando llegaras, para ayudarte si lo necesitabas. Diego la miró con intensidad. Por eso yo estaba en la playa hoy. Sabía que vendrías a verificar quién estaba allí abajo. Elena me enseñó a leer más que el tiempo, Martina. Ella me enseñó a leer a las personas también. Esa noche, después de que Diego partió con la promesa de volver al día siguiente, Martina exploró la casa con más atención. El despacho de Elena era un tesoro de información. Había cuadernos repletos de anotaciones sobre patrones climáticos, pero también diarios personales escritos en letra pequeña. Martina tomó el más reciente y comenzó a leer. Las primeras entradas eran mundanas, observaciones sobre el tiempo, visitas de Diego, pequeños acontecimientos del día a día. Pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. Elena comenzaba a escribir sobre el pasado, sobre secretos que había cargado por décadas. Y entonces Martina encontró la entrada que cambiaría todo. Hoy le conté a Diego sobre Manuel. No todo, pero lo suficiente para que él entienda por qué esta casa es tan importante, por qué debe permanecer en la familia. Manuel fue el amor de mi vida, el hombre que no pude tener, el padre que mi hija nunca conoció oficialmente. Él estaba casado, un pescador como tantos otros, pero había algo en él que me capturó completamente. Nuestro amor fue prohibido, imposible, y cuando descubrí que estaba embarazada, él ya había partido hacia el mar por última vez. La tormenta que no logré predecir,
la única que pasó por mis sentidos sin aviso, la tormenta que se lo llevó. Martina soltó el diario, las manos temblando. Su madre, la hija de Elena, había sido fruto de un amor prohibido, un secreto guardado por generaciones. Ella continuó leyendo, ávida por más detalles. Crié a mi hija sola, con la ayuda de esta casa y de los vientos que siempre me guiaron, pero el secreto pesó sobre nosotras como una maldición. Ella creció sin saber quién era su padre, y eso creó una distancia entre nosotras que nunca logré superar completamente. Y ahora, viendo a Diego, viendo en él tanto de Manuel, me pregunto si el destino tiene sentido del humor, porque Diego es nieto de Manuel, hijo del hermano más joven que conocí años después. No le conté esto a él, no sé si debo, pero hay algo en esta conexión, algo que la casa parece estar orquestando. Martina sintió que el mundo giraba a su alrededor. Diego era de alguna forma familia lejana. Su bisabuelo y el abuelo de Diego eran la misma persona, el hombre que ella había soñado antes incluso de conocerlo, el hombre que estaba comenzando a mover sus sentimientos de formas que ella no lograba explicar, estaba ligado a ella por lazos de sangre tenues pero existentes. Ella pasó la noche leyendo los diarios, sumergiéndose cada vez más profundo en la historia de Elena y Manuel. Era una historia de amor intenso y trágico, de encuentros secretos en esta misma casa, de noches de pasión mientras el viento aullaba afuera como si celebrara su unión prohibida. Elena describía cómo Manuel subía el sendero después de la puesta del sol, cómo pasaban horas conversando sobre sueños y miedos, cómo él le enseñaba sobre el mar mientras ella le enseñaba sobre las estrellas. «Juramos», escribió Elena en una entrada particularmente conmovedora, «que si hubiera otra vida nos encontraríamos de nuevo, que el amor que sentíamos era demasiado fuerte para ser contenido en solo una existencia. Yo creo en eso hasta hoy. Creo que las almas que se aman verdaderamente encuentran caminos de vuelta una hacia la otra, aunque sea en formas diferentes, a través de personas diferentes». Cuando Martina finalmente se durmió, ya era casi el amanecer, y nuevamente los sueños vinieron. Pero esta vez eran más claros, más intensos. Ella veía a Elena joven, radiante de felicidad, en los brazos de un hombre que ella reconocía como Manuel. Veía la tormenta que se lo llevó, las olas monstruosas, la desesperación de Elena al percibir que él no volvería. Veía la soledad del embarazo, la fuerza necesaria para criar una hija sola en una época en que eso era escandaloso, y veía algo más, algo que la dejó sin aire cuando despertó. Se veía a sí misma y a Diego, juntos en esta casa, con el viento soplando fuerte afuera, repitiendo un patrón que había sido establecido generaciones antes. Diego apareció a media mañana con pan fresco y frutas del mercado. Martina lo recibió con una mezcla de emociones conflictivas. Quería contar lo que había descubierto, pero algo se lo impedía. No era aún el momento correcto. «Pareces cansada», observó Diego, poniendo las compras en la mesa de la cocina. «¿Dormiste mal?» «Sueños», respondió Martina simplemente. «Esta casa tiene muchos recuerdos. Elena solía decir que las paredes absorben las emociones de las personas que viven en ellas», dijo Diego, preparando café. «Decía que alegría y tristeza, amor y dolor, todo queda impregnado en la estructura, esperando para ser liberado cuando llega la persona correcta». Pasaron el día juntos, Diego mostrando a Martina los lugares que Elena amaba, la pequeña ensenada donde Manuel solía dejar su barco, el mirador desde donde se podía ver todo el litoral. Él contó historias sobre su propia vida, sobre cómo había huido a Santiago en busca de una vida diferente, sobre cómo la muerte de su padre lo había traído de vuelta y cómo el encuentro con Elena le había dado propósito nuevamente. «Ella me salvó», dijo Diego mientras estaban sentados en el mirador, observando la puesta del sol pintar el cielo de naranjas y rosas. «No solo físicamente, sino de una forma mucho más profunda. Ella me enseñó que huir de nuestros miedos no los hace desaparecer, solo los hace más grandes. Me enseñó a enfrentar las tormentas, tanto las del mar como las del alma». Martina lo miró, al perfil fuerte contra el cielo colorido, y sintió algo moverse dentro de ella. Era más que atracción física, era una conexión que parecía ir más allá de lo explicable,
como si sus almas se reconocieran de un tiempo anterior, de una historia compartida que ellos no recordaban conscientemente, pero que estaba grabada en algún lugar profundo de su ser. «Diego», comenzó ella, pero él la interrumpió poniendo un dedo suavemente sobre sus labios. «Lo sé», dijo él en voz baja. «Yo lo siento también. Desde el momento en que Elena me mostró tu foto, años atrás, diciendo que eras importante y que un día nos encontraríamos, yo pensé que era solo una vieja señora hablando tonterías, pero cuando te vi ayer, cuando nuestros ojos se encontraron, supe que ella tenía razón. Siempre la tuvo. Se besaron allí, en el mirador, con el viento soplando fuerte y el mar cantando debajo de ellos. Fue un beso que parecía cargar siglos de espera, de anhelo, de un amor que trascendía el tiempo y las circunstancias. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, aunque ninguno de los dos supiera exactamente por qué. Esa noche, de vuelta en la casa, Martina le mostró los diarios a Diego. Ella observó mientras él leía sobre Elena y Manuel, vio la sorpresa y luego la comprensión aparecer en su rostro cuando llegó a la parte sobre la conexión familiar. «Entonces somos», comenzó él. «Parientes muy lejanos», completó Martina. «Tan distantes que legalmente y genéticamente no hay problema alguno, pero la conexión está allí, el círculo que Elena y Manuel no pudieron completar». Diego cerró el diario lentamente, procesando todo. «Ella lo sabía», dijo finalmente. «Elena lo sabía todo el tiempo. Ella estaba orquestando esto, ¿no es así? Reuniéndonos, dándote a ti esta casa, haciéndome prometer que estaría aquí cuando llegaras. Ella estaba escribiendo el final de su historia a través de nosotros. ¿Crees que eso nos hace menos reales?», preguntó Martina preocupada. «Lo que estamos sintiendo». Diego tomó las manos de ella, entrelazando los dedos con firmeza. «No, creo que nos hace más reales. Creo que Elena y Manuel nos dieron un regalo, una oportunidad de completar algo que ellos comenzaron, pero lo que hacemos con eso, cómo escribimos nuestra propia historia, eso es totalmente nuestro». Los días que siguieron fueron de descubrimiento, tanto de la casa como uno del otro. Martina encontró más tesoros escondidos, cartas de amor que Manuel había escrito para Elena y que ella había guardado cuidadosamente, fotografías descoloridas, hasta incluso un anillo simple de plata que él le había dado como promesa de un futuro que nunca vendría. Diego compartió sus propios descubrimientos, historias que su abuelo contaba sobre un hermano mayor perdido en el mar, sobre cómo la familia nunca se recuperó totalmente de aquella pérdida. Armaron juntos el rompecabezas de dos familias que habían sido tocadas por la misma tragedia, que habían crecido en lados opuestos de un secreto sin nunca saber que compartían una historia común. Pero no todo era perfecto. Martina luchaba con la decisión de qué hacer con la casa. Volver a Santiago significaba dejar todo eso atrás, dejar a Diego, dejar la conexión que estaba construyendo con el pasado de su familia, pero quedarse significaba cambiar completamente su vida, abandonar la carrera que había construido, la ciudad que se había convertido en su hogar. Una noche, casi 2 semanas después de su llegada, la tormenta final que Elena había previsto llegó. No era una tormenta meteorológica, aunque el viento soplaba fuerte y la lluvia caía en cortinas espesas. Era una tormenta emocional, un momento de claridad absoluta que vino para Martina mientras estaba sola en la casa, mirando por la ventana del cuarto de Elena. Ella percibió que había pasado los últimos 15 años huyendo de los recuerdos dolorosos de la infancia, de la muerte de su madre, del sentimiento de abandono que la acechaba. Había construido una vida en Santiago que era segura pero vacía, un matrimonio que había fracasado porque ella nunca se permitió ser verdaderamente vulnerable. Elena había entendido eso. Había visto a través de ella incluso de lejos, y por eso había dejado la casa como herencia. No era solo una propiedad, era una invitación a dejar de huir, a finalmente confrontar el pasado y construir un futuro real. Las lágrimas vinieron entonces, fuertes y purificadoras. Martina lloró por la abuela que había amado pero descuidado, por la madre que perdió tan temprano, por todos los años desperdiciados en miedo y distanciamiento, y lloró por la belleza del regalo que Elena le había dado. No solo una casa,
sino una historia, una conexión, y a través de Diego, una oportunidad de amor verdadero. Cuando Diego llegó a la mañana siguiente, encontró a Martina sentada en el porche, el rostro vuelto hacia el mar. Él se sentó a su lado sin decir nada, solo sosteniendo su mano. «Me voy a quedar», dijo Martina finalmente. «Voy a dejar Santiago. Voy a transformar esta casa en hogar nuevamente. No sé aún cómo voy a hacer que todo funcione, pero sé que necesito estar aquí. Esta es mi historia y es hora de que la asuma». Diego sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo su rostro. Elena sabía que llegarías a esa conclusión. Ella me dijo: «Cuando la tormenta final pase, mi nieta finalmente entenderá que el hogar no es un lugar del cual huimos, sino un lugar al cual volvemos cuando estamos listos para ser nosotros mismos». En los meses que siguieron, la Casa de los Vientos pasó por una transformación. Martina la restauró con amor y cuidado, manteniendo la esencia que Elena había creado, pero añadiendo sus propios toques. Ella comenzó a documentar las historias de la región, entrevistando pescadores antiguos, recolectando cuentos sobre tormentas y milagros del mar. Descubrió que tenía talento para la escritura, algo que había heredado de Elena, que mantenía aquellos diarios meticulosos. Diego continuó pescando, pero también comenzó a dar clases sobre navegación y meteorología marítima para jóvenes de la región, usando los conocimientos que Elena le había pasado. Juntos, crearon algo nuevo en la casa, un pequeño museo dedicado a la memoria de Elena y al patrimonio marítimo de Valparaíso. Las personas venían a visitar, especialmente los pescadores antiguos que recordaban a la mujer que nunca erraba sus predicciones. Un año después de la llegada de Martina, en una tarde de otoño con el viento soplando suave, ella y Diego se casaron en la propia casa. Fue una ceremonia simple, con algunos amigos cercanos y miembros de la comunidad local. Martina usó el vestido que había encontrado en el armario de Elena, un vestido azul claro que su abuela había hecho con sus propias manos décadas atrás. En el dedo, ella usaba el anillo de plata que Manuel le había dado a Elena, restaurado y pulido hasta brillar nuevamente. Durante la ceremonia, mientras intercambiaban los votos, una cosa extraordinaria sucedió. El viento, que soplaba fuerte todo el día, de repente se detuvo por completo. El mar quedó tranquilo como un espejo, y por un breve momento fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si Elena y Manuel estuvieran allí también, presenciando la conclusión de su historia a través de estas dos almas que se habían encontrado una en la otra. «Ella está aquí», susurró Diego a Martina. «Elena está aquí con nosotros». Martina asintió, sintiendo una presencia cálida y amorosa a su alrededor. No era aterrador o extraño, era reconfortante, como un abrazo de alguien muy querido. Era la forma de Elena de decir adiós, de dar su bendición, de confirmar que el círculo había sido cerrado. Cuando el viento volvió, algunos minutos después, traía consigo el olor de lavanda que siempre caracterizaba a Elena. Y Martina supo, con absoluta certeza, que su abuela finalmente estaba en paz. El secreto que había cargado por tanto tiempo había sido revelado, aceptado y transformado en algo bello. El amor prohibido de una generación había florecido en el amor permitido de la próxima. Esa noche, después de que los invitados partieron y ellos se quedaron solos en la casa, Martina y Diego subieron al cuarto que ahora era de ellos. Desde la ventana podían ver el océano Pacífico brillando bajo la luna llena. Diego abrazó a Martina por detrás, descansando la barbilla en su hombro. «¿Te arrepientes?», preguntó él en voz baja, «de haber dejado todo en Santiago, de haber cambiado tu vida completamente». Martina se volvió en sus brazos, mirando profundamente en los ojos de él. «De la única cosa que me arrepiento es de no haber venido antes. Esta casa, tú, esta historia, todo esto es quien yo debería haber sido siempre. Elena me trajo de vuelta a mí misma». Se besaron y el viento cantó alrededor de la casa, una canción que parecía ser tanto de despedida como de bienvenida. La Casa de los Vientos había cumplido su propósito, guardando secretos hasta que llegara el momento correcto de revelarlos, reuniendo almas que pertenecían una a la otra a través del tiempo y las circunstancias. Y en la pequeña mesa de noche, el diario de Elena permanecía abierto en la última página,
donde ella había escrito sus palabras finales solo días antes de morir. Para mi querida Martina, cuando leas esto, sabrás que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma y encuentra nuevos caminos para manifestarse. Manuel y yo no tuvimos nuestro final feliz, pero a través de ti y Diego, nuestra historia encuentra su conclusión. Vivan plenamente, amen completamente, y nunca tengan miedo de las tormentas, porque es a través de ellas que descubrimos nuestra verdadera fuerza. La casa cuidará de ustedes, como cuidó de mí. Los vientos siempre los guiarán hacia donde necesitan estar. Con todo mi amor, hoy y siempre, Elena. Los años pasaron y la Casa de los Vientos se convirtió en un faro para la comunidad. Martina escribió un libro sobre Elena, sobre las mujeres fuertes de Valparaíso que desafiaron convenciones y siguieron sus corazones. Diego expandió su trabajo educativo, enseñando no solo sobre el mar, sino sobre el respeto por la naturaleza y por las historias que nos moldean. Tuvieron 2 hijos, una niña a la que llamaron Elena y un niño al que llamaron Manuel. Los niños crecieron corriendo por los mismos pasillos donde su bisabuela había caminado, aprendiendo a leer las señales del mar con el padre, escuchando las historias de la madre sobre amores que trascienden el tiempo. Y en noches de tormenta, cuando el viento aullaba fuerte alrededor de la casa, los niños juraban que podían escuchar voces en el aire, riendo suavemente, contando historias de cuando eran jóvenes y el mundo estaba lleno de posibilidades. Martina nunca confirmó ni negó esas historias, solo sonreía misteriosamente y decía que la casa tenía su propia magia, sus propios secretos, porque algunas cosas son demasiado verdaderas para ser explicadas, demasiado grandes para ser contenidas en palabras. El amor de Elena y Manuel, que atravesó la muerte y encontró expresión a través de sus descendientes. La fuerza de una casa que guardó recuerdos y esperó pacientemente por el momento correcto de compartirlos. El poder de volver a casa, no solo físicamente sino emocionalmente, aceptando de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. La Casa de los Vientos continúa allá hasta hoy, de pie en la cima del cerro, desafiando tormentas y presenciando historias. Y si pasas por allí en una tarde de viento fuerte, puedes jurar que escuchas risas saliendo de las ventanas abiertas, el sonido de niños jugando, de una pareja enamorada planeando el futuro, y más suavemente, casi imperceptible, el eco de un amor que comenzó décadas atrás y nunca realmente terminó. Porque eso es lo que hacen los grandes amores. No terminan, solo se transforman, encontrando nuevos corazones para habitar, nuevas historias para contar, nuevos vientos para volar. Y así termina la historia de Martina y de la Casa de los Vientos. Una historia sobre volver a casa, sobre amores que trascienden generaciones, sobre tener el coraje de enfrentar el pasado para construir un futuro verdadero. No olviden suscribirse al canal si les gustó esta historia. Activen la campanita para no perderse los próximos videos y dejen en los comentarios qué les pareció esta narrativa. ¿Ustedes creen que las almas pueden reencontrarse a través de diferentes generaciones? ¿Ya vivieron algo parecido? Compartan su experiencia con nosotros. Y claro, cuéntenme desde dónde están escuchando esta historia. Es siempre maravilloso saber que nuestras narrativas alcanzan a personas en diferentes lugares del mundo. Hasta la próxima historia. Y recuerden, a veces, las mayores aventuras son aquellas que nos llevan de vuelta a casa.